Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy tenemos un programa dedicado a conocer y a sensibilizar sobre el déficit de atención e hiperactividad, a propósito que próximamente se celebra el Día Internacional de esta condición. Esta es una situación que provoca que los niños y las niñas puedan estar distraídos o puedan ser muy inquietos y trae desafíos para los padres en su crianza y también para la escuela. Es por esto que hemos invitado a dos especialistas del área, que es la licenciada Clarisa Domínguez y la licenciada Melissa Fiallo, y con ella vamos a hablar de esta condición de una manera más amplia para que usted esté más informado. Así que yo les invito a que nos acompañen. El déficit de atención e hiperactividad es una condición que se reconoce con mucha frecuencia en las aulas y también en las casas. Esos niños que son muy inquietos, que se mueven mucho, que a veces las mamás dicen, ay, no puedo con ellos. O por ejemplo los médicos, cuando los niños van al consultorio, que te deshacen el consultorio en un momento. Es una situación que demanda de mucha atención de los padres y sobre todo de que los papás tengan mucho conocimiento de esta situación y tengan recursos para manejarlo. Como se aproxima el Día Internacional del Déficit de Atención e Hiperactividad, para concientizar, hemos invitado a la licenciada Clarisa Domínguez para que nos hable un poco de este tema y ver cómo se asocia a esta condición algunos tipos de alteración de conducta que hacen que esto sea un tanto más difícil para manejar. Bienvenida, Clarisa, qué bueno que estás aquí de nuevo conmigo. Yo sé que tú tienes mucha experiencia en el tema del déficit de atención y pienso que es importante ofrecer a los padres informaciones que puedan ayudarles, sobre todo quizás a reconocer que un niño o una niña pueda tener esta situación, porque muchas veces estos niños van por la vida y no son diagnosticados. Sí, de hecho hay muchos adultos con déficit de atención no diagnosticado en su época de la infancia ni de la adolescencia, y esto repercute en sus vidas de adultos. También hay muchos adolescentes que en este periodo de su vida, en la adolescencia, es cuando son diagnosticados. Tienen realmente mucha suerte los niños que son diagnosticados a tiempo. Cuando hablo de a tiempo es en un periodo de sus vidas en que todavía se puede prevenir que aparezcan ciertas comorbilidades, o sea, patologías que van unidas al déficit de atención, o en un periodo en que todavía se puede prevenir que algunos de los síntomas principales sean más crudos en un futuro. ¿Cómo nosotros podemos definir, cómo podemos, como un papá o una mamá o incluso una profesora que tenga un niño puede decir que un niño tiene un déficit de atención o hiperactividad? Porque también tenemos la situación que nos podemos ir al extremo. Un niño que es un poquito inquieto, que da un poquito de trabajo, lo etiquetan y dice, este es no hiperactivo, este es imperativo, este niño es imperativo. Entonces, ¿cómo realmente, cuáles son los rasgos que nosotros vamos a encontrar en estos niños? Bueno, sí, mire, lo más importante es que ni los padres ni los profesores digan, este niño tiene déficit de atención e hiperactividad, porque ni los padres ni los profesores pueden diagnosticar a los niños. Le hace más mal que bien. De hecho, es más importante que un profesor no maneje el diagnóstico de un niño a que sí lo maneje, porque como humano puede tener la tendencia a etiquetarlo. O sea, ¿Cómo que no lo maneja? O sea, que no sepa el diagnóstico del niño. O sea, si es un niño que ha sido ya diagnosticado, los profesores no deben de conocer. Es lo mejor, que no deben conocer. Porque, yo entendía que sí. No, porque es que lamentablemente hay una tendencia a etiquetar al niño. O sea, los profesores podrían condicionarse y pensar, bueno, este niño
tiene déficit de atención y hiperactividad, está medicado y ya lamentablemente, como no tenemos en nuestras escuelas profesores con un nivel de preparación, lo que hablábamos ahorita, con un nivel de preparación que les permita manejar cierto conocimiento de una manera saludable, se ha visto que la tendencia es hacerle daño al niño al etiquetarlo, estigmatizarlo. Okay. Si el niño, por ejemplo, obtiene algún logro, no fue el logro del niño, sino del medicamento que le están dando al niño. Si un día un niño tiene una situación particular familiar y se presenta un poquito más alterado, esto puede ser visto normal en otro niño, pero en este niño es porque tiene déficit de atención. Pero no es necesario entonces que la escuela esté trabajando de manera en equipo, de manera integral. Sí, totalmente, en equipo, y de hecho se maneja el diagnóstico en la escuela, pero lo manejan la dirección y el departamento de orientación. Hasta donde la profesora es donde no debe llegar cierta información, porque es la que trata de cerca con el niño, es la que debe motivar al niño, reforzarlo positivamente, aplicar consecuencias, y entonces el manejo de un diagnóstico muchas veces impide que la profesora sea espontánea en lo que hace y que trate a un niño determinado de la manera en que debe ser tratado, aunque sí debe recibir pautas. Por ejemplo, un niño con déficit de atención debe sentarse en primera fila, no detrás, en la última fila del curso, porque va por lo tanto a desconcentrarse más, y lo que queremos es que se focalice. Un niño que con este tipo de diagnóstico, si se le dice a la profesora que lo que tiene es también que estimularlo un poquito más, motivarlo un poquito más, las tareas que son muy largas, fraccionarlas, o sea, ponérsela despacio, porque el niño con déficit de atención tiende a ver una tarea muy larga, como mucho se intimida y ni siquiera asume el reto de poder realizarla. Siempre que hay un déficit de atención, ¿puede haber hiperactividad, o solamente esta condición se ve o hiperactividad o déficit de atención por aparte? Puede ser por aparte, es decir, el diagnóstico lleva el mismo nombre, déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, pero hay predominio inatento, que es ese como el apellido. Es el que está en la nube, que cualquier cosa lo distrae. Exacto, pero no necesariamente presenta ni hiperactividad ni impulsividad. Está el tipo hiperactivo impulsivo, que tal vez no presenta eso que usted plantea, de que se va lejos y todo lo demás, pero no se está tranquilo en el curso, responde antes de que le terminen de hacerle una pregunta, se anticipa las situaciones. Si un amiguito le está pasando cerca, ella cree que le va a dar, y bueno, en fin, todo este tema. Y puede ser tipo combinado, que presente tanto los síntomas de la inatención como de la hiperactividad e impulsividad. Pero eso plantea un desafío tanto para los papás, para la familia, como para la propia escuela, cuando tenemos un niño, y muchas veces estos niños pueden tener intereses particulares distintos, definitivamente es un desafío tremendo para los papás, porque nosotros los padres quisiéramos tener los niños que sean, así como los profesores, que todos saquen A, que sean buenos, bien portados, que tú no tengas que coger lucha, pero esto sí te ponen, son de los que tú le dices, bueno, esto no se debe hacer, bueno, ¿y por qué no? Explícame. Sí, realmente es así, o sea, son niños que tienen, no afecta el coeficiente intelectual. Y esto, o sea, no necesariamente. Hay muchos que lo tienen afectado, hay muchísimos que no. Porque esto va de la mano con lo que usted decía, porque muchos chicos tienen incluso un 6 superior, entonces tienen déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ¿qué ocurre? Al tener un 6 superior... 6 es un coeficiente de inteligencia. Exacto, perdón, el coeficiente intelectual, al tenerlo superior, tienden a tener intereses más elevados del promedio, a querer una curiosidad excesiva. Entonces, por ejemplo, si estamos en la clase de las plantas y la profesora está explicando la parte de la flor, pero ya él se fue a la raíz. Él se fue a la raíz, o se quedó en un detallito de la flor que la profesora no explicó, o que le quedó una pregunta, o le llamó algo la atención, entonces ahí se queda, pero tal vez es el estudiante que más
sepa de la flor, o sea, al final de la lección. Entonces, por eso es importante saber esto. Y con respecto a lo que usted decía de buen portado y todo lo demás, es cierto, suele ser difícil o complejo el manejo, pero cuando no se sabe, ya cuando se sabe, realmente es muy factible el manejo de un niño con déficit de atención. Porque hay un tratamiento integral. Sí, hay un tratamiento integral, hay unas, desde lo que es la modificación conductual, hay pautas ya que están bien establecidas para el tratamiento del déficit de atención. Entonces, dentro de estas pautas que ya están bien establecidas, la primera se psicoeduca primero a los padres, se plantean estas pautas y siguiendo estas pautas, estas reglas, estos límites que estos niños deben tener, realmente hemos visto que tienen una mejoría increíble y respetando también aspectos de su personalidad, porque se podrían confundir. O sea, hay niños que de por sí parte de su personalidad es que son sumamente curiosos. Entonces, no generalizar el déficit de atención a todo lo que es el niño. O sea, el hecho de que un niño sea sumamente curioso y por lo tanto le gusta poner la mano, le gusta hacer más preguntas de las que un niño con menor curiosidad haría. Esto no es bueno atribuírselo todo de una vez, es que es hiperactivo, es que tiene, o sea, hay que respetar también ciertos factores de la personalidad de los niños. Hay niños que tienen eso. Y yo pienso que es interesante potenciar esta también. porque tuvo diríamos una habilidad o un don en el sentido de que se interesan más. Son niños que son mucho más despiertos en obtener la información, que tienen más interés en no quedarse como la información superficial que te pueden dar, sino interesarse mucho más. Eso es sobre todo cuando no está afectada mucho a la parte de la motivación, porque hay algo muy importante que debemos saber, y es que la motivación se afecta mucho con niños con este tipo de dificultad. Se puede deber a muchos factores. Uno de esos factores es el hecho de que en casa tal vez no lo entienden como es, el hecho de que en el colegio tal vez son los niños que terminan la clase sumamente rápido, mientras los otros niños todavía faltan, y en ese periodo de tiempo ellos se quedan sin nada que hacer. Son los niños que tal vez ya han aprendido la lección completa cuando los demás van por el primer capítulo, entonces se distraen más, se desmotivan, pero son los niños más castigados, los niños que menos recreo toman. Y es por eso entonces también que se puede asociar con trastorno de conducta que hablábamos, que es el que va al extremo, el oposicionista desafiante. Exacto, o sea, de hecho el déficit de atención y hiperactividad raramente viene puro es sin ningún otro trastorno asociado. El 95% de los casos tienen un trastorno asociado, aproximadamente, porque las estadísticas varían de país a país y de estudio a estudio, pero aproximadamente un 95% de los casos van a venir acompañados de otro trastorno de conducta, mayormente el trastorno negativista desafiante, o puede estar también asociado a un trastorno de ansiedad, tanto obsesivo compulsivo. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso profundizamos un poquito más, porque pienso que es importante que los padres puedan conocer de los niños que son oposicionistas desafiantes, porque significa también un reto agregado a tú trabajar o tú vivir o tú educar a un chico con esta característica. Vamos a un corte y volvemos. Desayúnate con Millets. Un vaso de leche Millets en el desayuno te da toda la energía para enfrentar el día. Millets, te rinde más el día, te rinde más la vida. General, ¿quién es ese teniente?
Teniente Amado García Guerrero. El ayudante militar del dictador. Yo no sé quién se dedica a eso, pero yo no soy esa clase de militar. Únete a nosotros. Ayúdanos a acabar con este asesino. Jefe, creo que nos están siguiendo. Cuenten conmigo. El Teniente Amado, basado en una historia real. Vea, desde el 1 de agosto. Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy tenemos un programa dedicado a conocer y a sensibilizar sobre el déficit de atención e hiperactividad, a propósito que próximamente se celebra el Día Internacional de esta condición. Melissa Fiallo, y con ella vamos a hablar de esta condición de una manera más amplia para que usted esté más informado. Así que yo les invito a que nos acompañen. El déficit de atención e hiperactividad es una condición que se reconoce como... Esta es una situación que provoca que los niños y las niñas puedan estar distraídos o puedan ser muy inquietos y trae desafíos para los padres en su crianza y también para la escuela. Es por esto que hemos invitado a dos especialistas del área, que es la licenciada Clarisa Domínguez y la licenciada Frecuencia en las aulas y también en las casas, esos niños que son muy inquietos, que se mueven mucho, que a veces las mamás dicen, ay, no puedo con ellos, o por ejemplo los médicos, cuando los niños van al consultorio, que te deshacen el consultorio en un momento.